Capítulo 23 del libro de Job dice, verso 1. Respondió Job y dijo, recordemos que le estaba hablando de Elifaz, cuyo nombre significa mi poderoso es oro, y a pesar de que usaba sabiduría, era sabiduría que no se aplicaba a la vida de Job, que era más bien sabiduría que estaba utilizando para acusar a Job injustamente, que es similar a como el poderoso de la fortuna, o sea, el que hace que adoren el oro, que adoren el dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Él usa la Torah, que es verdad, para acusar y para tratar de destruir. Entonces, de igual manera estaba actuando Elifaz, quizás sin querer, por puro miedo, como hemos hablado, de pasar por lo mismo que Job. Entonces ahora Job le responde. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. ¿Verdad? Eso parecería indicar, obviamente, que esta conversación con los amigos tuvo varios días. Ellos fueron y se quedaron un tiempo con él. Algunos dirían 7 días, otros más. Y cada día empezaban a hablar y siempre era, oh, usted es malo, usted es malo. Y entonces, en este momento dice, hoy otra vez me voy a quejar. Dice, hoy también hablaré con amargura. Amargura les llamo. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Verdad? Dice, me estoy quejando menos de lo que mi dolor amerita. ¿Verdad? Básicamente lo que está diciendo. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. Más grave lo que siente, lo que tiene en su cuerpo, que las cosas que se ha atrevido a decir. Y como la escritura nos dice en varias ocasiones, aunque yo hablo a ti, no ha fallado en nada de lo que ha salido de su boca. Job. Entonces dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Elohim? Qué poderoso esa pregunta. Porque recuerden, como vemos en Proverbios 34, una enseñanza muy poderosa que le recomiendo a cualquier persona que esté viendo el estudio o pase por aquí por un momento, vaya y vea esa también. Proverbios 34, puede buscar el estudio entero o solo una enseñanza específica de los primeros 4 versos. Sí. Entonces, en Proverbios 34 se pregunta ¿quién? Se hacen 4 preguntas refiriéndose al Todopoderoso retóricamente, pero al mismo tiempo haciendo alusión al Mesías, porque menciona 4 preguntas que empiezan con la palabra quién y después 2 preguntas que empiezan con la palabra qué o cuál. En hebreo, quién se dice mi y qué o cuál se dice ma. Entonces dice mi 4 veces y después ma 2 veces. Eso representa los 6 milenios. Los primeros 4 cuando se manifestaría Yahushua al final del 4º milenio. Y después de 2 milenios de él haber venido, el último. El primero representado por el mi, el quién. Y el último representado por el ma, el qué o cuál. Porque Yahushua es quien revela al Padre. Es quien nos lleva al Todopoderoso. Y el último es el que revela qué dijo Yahushua, explica o profundiza en lo que Yahushua reveló. Entonces el quién y el qué. Y al ver aquí dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Elohim? ¿Verdad? Obviamente Job en su momento él está diciendo, uy, que yo pudiera encontrarme con Elohim para hablar con él, para pedirle que me ayude de una manera presente, ¿verdad? Porque obviamente yo creo que muchos lo hemos sentido, momentos en la vida donde uno ora pero no siente quizá su presencia como en otros momentos o como le gustaría, o no siente que recibe respuesta, y obviamente por falta de fe algunos llegan a ni siquiera sentir que los están escuchando. Entonces es ¿verdad? Sería la comparación entre hablar con una persona y decir, ok, de fijo me está escuchando porque puedo ver en sus ojos que está poniendo atención, a estar hablando y por pura fe entender que hay un Todopoderoso que está en todo lado y que está súper atento, porque es capaz de escuchar a todos al mismo tiempo sin ninguna confusión en su mente, si es que se puede hablar de mente. Bendito Yahweh, el pueblo latino principalmente, entre otro montón de gente en las diferentes naciones, porque fuimos esparcidos por el mundo entero. El pueblo latino es originalmente hebreo.
Entonces, al nosotros hablar, y bueno, no solo hebreo, israelita, porque hebreo también hubo otro, israelita, al nosotros hablar de algo como por ejemplo los que se robaron nuestra identidad, no estamos siendo antisemitas, porque somos semitas, no podemos ser antisemitas. Es completamente contradictorio. Somos semitas y estamos reclamando el hecho de que hay unos antisemitas que están tomando nuestro lugar, los que están en vez de los semitas. Entonces en realidad ellos, los falsos, son los antisemitas, pero nos acusan a todos los que sacan algún dato. Hey, vean qué raro esto, ellos mismos lo han dicho en otro momento. Son Edom, como dice la enciclopedia judía. Por otros lados, ¿verdad? Si son Házaros, vendrían de otro lado, que se cree algunos Gog y Magog. Ashkenazi, que venía de Jafet, y por ende no serían ni siquiera de Shem, o Shemitas, ¿verdad? Que es parte de lo que decía. Entonces, sí, fue interesante esa cuestión, pero bendito Yahweh que apareció él y dijo esas cosas, porque dio para hablar un montón de revelación, me parece, usando la Torah y el antiguo pacto y mostrando que Yahushua es el Mesías. Claro, hay mucho más que se puede decir, pero para eso sería ver toda la escritura, entonces era como lo que iba saliendo. Continúo. Entonces, era en el hebreo, el verso, estamos en el 3. Ese fue el que usted me dijo, en el 2 primero. Hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Y cómo lo dice ahí? Su mano se ha hecho pesada sobre mí. Su mano se ha hecho pesada sobre mi gemido. Dice, sí, su mano ha sido pesada, se ha vuelto pesada sobre mi gemido, mi queja, anachti. Vean qué curioso que al decir pesado está usando kavda, que viene de kavod, que significa también estima, honor, porque, por ejemplo, honor o estima, palabras que entendemos en español, son palabras abstractas, como otros idiomas aparte del hebreo. Usted no puede pensar en estima o honor a través de un objeto. Tiene que pensar como, ¿verdad?, la fama o otras palabras que son abstractas. Pero en el hebreo, al ser concreto, usa peso. El peso de algo, de materia, de cualquier objeto, para dar a entender estima, honor. Como cuando el ambiente se pone pesado. ¿Sí me explico? Porque entra alguna persona que tiene alguna estima, de bueno o de malo. Se siente eso. ¿Sí me explico? Con lo que dicen las Biblias y todas esas cosas. Entonces, Kavod es la estima, el honor, el peso de su estima, que viene a través del último. Yahushua trajo el camino y el favor. Él es el camino, trajo el favor y la verdad. El último trae la estima del Todopoderoso, al dar honor al Hijo, a través de quien se conoce al Padre. Entonces se multiplica su honor, así como cuando Yahushua fue al lado del Padre, para que hubiera doble porción para nosotros. Entonces, no solo menciona su mano, sino también se ha vuelto pesada. Porque recuerden que Yahushua, el que trae el favor y la verdad, es el brazo. El último es la mano, el que trae el kavod. ¿Verdad? Como cuando alguien dice es que tiene mano pesada. ¿Verdad? Entonces, la mano es el peso. La fuerza está en el brazo. Yahushua es la fuerza, por eso todo lo podemos en el Mesías, que nos fortalece. Entonces, al decir ahí, su mano se ha vuelto pesada sobre mi queja, ¿verdad? Se conecta con también como el último está aquí representado en mucho de lo que está pasando con Job. ¿Y perdón? Abrumada, ¿está así como sale ahí? Sí, como ahí sí se estaría dando a entender como que ha sido demasiado fuerte para él lo que está pasando, ¿verdad? Abrumador. Entonces, dice después, ¿quién me diera saber dónde hallar Elohim? Yo iría hasta su morada. Entonces, en hebreo, dice, mi yitain, ¿quién me diera yadati, el conocimiento, o me hiciera saber, para poder, vamos a ver, qué curioso, porque aquí no dice, no lo dice exactamente así, vamos a ver, ¿quién me diera el saber dónde hallar Elohim? Ajá, aquí lo que dice es, ¿quién me diera a conocer para yo poder encontrarle yo iré
hasta el lugar de su habitación o donde se sienta. Tekuná, a la cuna. Entonces se está dando a entender que es para ir a hablar con Elohim, pero no está ahí la palabra Elohim. Pero al decir quién me diera el conocimiento, es Yahushua el que nos da el conocimiento del Padre y de cómo llegar a Él, pues Él es el camino. Y después dice, para yo encontrarle e ir hasta su habitación. Es a través de Yahushua que encontramos al Padre, y con el último es que ya se va a poder llegar a su habitación cuando se han llevado los escogidos al lugar preparado y después a su presencia en las bodas del Cordero y demás. Entonces en esta traducción decía, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Elohim? Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese, ¿verdad? No tendría duda de lo que me quiere decir, porque cuando uno ora, Yahweh le habla, pero después empieza la carne a poner duda, o el enemigo a través de la carne, ¿verdad? ¿Será que sí? ¿Será que lo escuchó? ¿Será que lo va a hacer? No creo, porque tal vez usted no se lo merece, etcétera, etcétera, de muchas maneras. Entonces, teniéndolo presente así es, no, yo sé que me dijo tal cosa, pero al ser a través de la fe, estando en la carne, se vuelve muy difícil. Yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de su fuerza? ¿Verdad? Es como demasiado grande como para contender conmigo, o sentirse molesto, o ofenderse, si estoy diciendo algo que no entiendo, ¿verdad? Algo de lo cual no tengo el conocimiento, como por qué me está pasando lo que me está pasando, en el caso de Job. ¿Contendería conmigo con la grandeza de fuerza? No, sino que él me atendería. ¿Verdad? Él ahí está dando a entender, él es más bueno de lo que ustedes piensan. Si yo hablo con él, él me atendería, él me haría caso. O sea, en el sentido me escucharía. Y se acuerdan que se parece a cuando el Mesías habla de si una mujer necesita ayuda del juez y va y le busca, y el juez es malo, pero ella llega todos los días, hey juez, necesito que me haga justicia, juez, necesito que me haga justicia. Después de un rato el juez se va a cansar de oírla, y solo para deshacerse de ella le va a hacer justicia, no por ser bueno, pero para deshacerse de ella porque fue insistente. Entonces Yahushua dice, si un juez siendo malo haría eso, ¿cuánto más el juez bueno, Yahweh? Entonces aquí Job está juzgando a Yahweh como ese juez bueno. Claro que me va a escuchar si yo le pido, si le busco, si puedo hablar con él. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Verdad? El que es justo, el hombre que es justo, si habla con él y usa su razón que le dio el Todopoderoso para analizar las cosas, si le dice algo al Padre que tiene sentido, el Padre lo va a aceptar, porque eso querría decir que entendió la lección y por ende ya no es necesario que continúe en la prueba, y lo saca. Parte de las razones por las que es bueno orar, meditar en el sentido de meditar en la palabra, en lo que uno ha hecho, pensar en eso, darle vuelta y decir, ok, necesito mejorar en esto, necesito mejorar en aquello, y pedirle al Padre, si es por esto, por favor perdóname, ya no voy a cambiar, etcétera. Y de ser así, entonces Yahweh va a detener la prueba. Dice, si me dirijo al oriente, no lo encuentro, si al occidente, no lo descubro. Recuerden que Yahweh dijo que su nombre sería conocido desde el oriente hasta el occidente, haciendo alusión al primero y el último, las dos manifestaciones. Pero las dos manifestaciones serían de una manera espiritual en lo que respecta al entendimiento de las masas, que son carnales, por ende no le reconocerían. Entonces es como ir aquí y allá y no encontrar la doctrina en ningún lugar, ¿verdad? Por más que se busque, y va a una enseñanza, va a otra iglesia, va a otra religión, y todo es falsedad, de una u otra manera, tristemente, pero es parte de lo que vemos en la escritura que pasaría. Entonces en el 8 dice, he aquí
En el oriente hacia el oriente camino o caminaré. Después dice, y cuando dice al occidente no dice la palabra que, bueno, sí se usa esta palabra para occidente, pero hay una que es como más literal. Esta es Beajor, o sea, y al otro lado. Pero recuerden que Ajor es de Ajeir, que es otro, o Ajarón, que es el último. Entonces eso confirma que el último Ajarón vendría del Ajor. Y dice, y ahí no lo percibo. Curiosamente en esta segunda parte donde dice que no lo percibo, o dice aquí no lo descubro, es la palabra abim, que viene de binah. Entonces velo abim, como dando a entender, no lo entiendo. Está pasando por todo eso, y por más que busque en su interior, como si fuera del oriente al occidente, no se da cuenta y no entiende el por qué está pasando lo que está pasando. Pero lo curioso es que el último, el Ajarón, es el que trae entendimiento, binah. Por eso expliqué ahora que es el que revela que dijo Yahushua, porque es entendimiento, binah. El primero es sabiduría, que es el del oriente, Yahushua. Y dice aquí en el oriente, al oriente iré, pero no hay, qué curioso esto, dice veinenu, parece que es veinenu, pero no hay nada, viene de Ain, que es la nada. Pero recuerdan que Ain, y esto un poco, ¿se acuerdan que en la sefirá más alta del árbol de vida que hacen en la Cábala se llama Keter? Es la parte más alta, significa corona, Keter. Pero cada sefirá tiene dos partes, para que se lo imaginen, una parte superior, una parte inferior. La parte superior es la femenina porque es la que recibe. La parte inferior es la masculina porque es la que da. Y la luz infinita es la que se empieza a manifestar a través de la corona de Keter. Y por eso empieza con Ain, porque Ain Sof significa sin fin. Ain, sin o nada, y Sof, final. Ain Sof, sin fin, o sea, del infinito se manifiesta y lo recibe la corona, y esta se vuelve Ani, porque Ain y Ani son las mismas letras, solo que reacomodadas. Ani significa yo soy. Entonces pasa de lo que es el espíritu, la Ruach, al yo soy, que ya vendría siendo Yahushua, el Mesías. Lo que está por encima de ese espíritu, que viene como el Ain Sof, lo que está por encima sería obviamente Yahweh, que es lo más alto, que no se puede acomodar así como ese árbol de vida, que son los atributos a través de los cuales se empieza a manifestar en esta realidad. Entonces, Ain Sof, y dije la Ruach, ¿verdad? En el sentido de que esa es la parte femenina, después la parte masculina sería Mashiach. Ahora, cuando hablamos de primero y último, obviamente la primera parte sería el primero, la segunda parte el último. ¿Sí me explico? Y por eso la Ruach HaKodesh viene a través de Yahushua, el primero. Espero eso esté claro. Entonces, Ain Sof, Ain se convierte en Ani, que es el yo soy. Entonces, interesante que ahí está diciendo, voy al oriente y Ain, y no hay nada, como la nada o el infinito del cual se hizo el todo. ¿Está claro? Entonces vean cómo conecta el oriente con Yahushua a través de la palabra Ain, que es el inicio de esa sefirá, que es Keter. Y después conecta al Ajarón, al último, con el Ajor, que es el occidente, quien trae el entendimiento, pero no lo entiende en ese momento. ¿Sí está claro? Espero, está bueno. Entonces, dice, si me dirijo al oriente no lo encuentro. Es que dice Veineinu,
porque dice y no lo encuentro. Si al occidente no lo entiendo, no lo descubro. Si él muestra su poder, y verdad, ahí ponen descubro, porque cuando uno entiende algo es como haber descubierto algo para haberlo visto. Mira, entonces se sabe algo a través de la sabiduría, pero cuando se descubre el por qué o para qué funciona eso que se sabe, es cuando ya se obtuvo el entendimiento, se descubrió. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Entonces primero menciona, ¿verdad?, el oriente y el occidente, ahora menciona el norte y el sur. Entonces vamos a ver ese verso también, que obviamente se da lo mismo en el sentido primero y último, porque recuerden que los 4 ángulos de la tierra están conectados con los 4 querubín que rodean el trono. El becerro, que representa a Efraín y por ende por genética se conecta con el último, pero en lo que respecta a primero y último como uno, Efraín lo representa como el siervo, el que viene a servir al Padre primero y a la humanidad al morir por. Después el león, que representa a la tribu de Yahudá, Yahushua, que vino de Yahudá, el primero, pero en lo que respecta primero y último como uno, el hecho de que es rey, como el rey de la selva. El toro es el rey de los animales domésticos o que han sido, ¿verdad?, que sirven al hombre. El toro, por eso tiene los cuernos. El león, la melena, es su corona, es el rey de los salvajes. Después viene el hombre, para mostrar que Mashiach vendría como hombre, tanto el primero como el último. Y había un dato que estaba diciendo de los anteriores ahorita. Ok, sí. Y se conecta con la tribu de Rubén. Y después viene el águila, que se conecta con la tribu de Dan y representa a Yahushua como el mensajero de los cielos, tanto el primero como el último como Micael, el malaj, y porque el águila es el rey o reina de las aves, y el hombre es el rey de la creación. Entonces por eso esos 4, para mostrar que por los 4 ángulos es rey, por eso trae el reino a través del primero y el último. Entonces cada uno está, en el caso del oriente es el león, el occidente es el toro, Yahudá, Efraín. Ahora estamos viendo norte y sur, que es Rubén, si norte es Dan, sur Rubén. Entonces dice aquí Shemol, eso es la izquierda, que es como, y curioso que lo mencione de primero, porque literalmente se podría decir como el contrario, el que está del otro lado. Entonces es como Yamin, la derecha, y la contraria, Shemol, pero lo pone de primero. La izquierda es el norte, por eso en varias ocasiones se habla de que el mal viene del norte, de la izquierda, ¿verdad?, de no hacer las cosas con derecho. Entonces, a la izquierda o al norte, a donde está su trabajo. Bueno, cuando él, también se puede decir como, aquí lo pone, vamos a ver, si él muestra su poder en el norte, ok, sí, es que aquí lo que está diciendo entonces, en el norte, su obra, en el norte, donde está su obra, y no la puedo ver, sería lo más literal. En el norte hace su obra y no lo puedo ver. Y después dice, y él se esconde en la mano derecha. Qué curioso, él se esconde en la mano derecha, ¿verdad? Que eso sería lo que ponen como él se esconde en el sur, pero aquí está diciendo la mano derecha. Recuerden, vuelvo a lo mismo, Yahushua es el brazo y la mano es el último, por eso el primero y el último son uno, al final van a ser como si estuviera acomodando el cuerpo, parte por parte. Entonces se esconde a sí mismo en la derecha, que sería como en la justicia, también, ¿verdad?, otra forma de decirlo, está escondido. Hace su obra en la izquierda,
Qué particular, porque una obra es algo creado, hecho, que se puede deshacer, claramente. Entonces, en su izquierda hace su obra. Como la izquierda está conectado con lo negativo, es una obra, una creación que fue necesaria para esta realidad, pero que igualmente va a ser deshecha. Y se esconde en la derecha, porque se esconde en la justicia. En este mundo la justicia no es tan justa si la vemos como suceden las cosas debajo del sol, como dice Shlomo. ¿Sí me explico? La única forma de entender que hay justicia es tomando en cuenta el aspecto espiritual, que hay un todopoderoso que va a juzgar a los malos que parecen morir con éxito a pesar de haber hecho tanta maldad, por ejemplo. Entonces, en la derecha se esconde, como en la justicia está escondido en esta realidad, porque solo el que es rey, espiritualmente hablando, es capaz de descubrir. Porque recuerden que Yahweh esconde un asunto y es del rey descubrirlo, como entenderlo. Entonces se esconde en la derecha, se esconde en la justicia. Por eso es tan difícil para el que no tiene entendimiento espiritual ver justicia en este mundo, es obvio. También se esconde en la mano, el último, que es enviado por Yahushua, el brazo derecho, por ende la mano derecha, y Yahweh estaría ahí escondido. Tras de eso viene el sur, que es Rubén, la derecha, que es Rubén, que significa he aquí el hijo, y que está conectado con la figura del hombre, porque viene como el hijo del hombre. En el fin de los días, recuerden que eso se dice Yomim, que era como Benjamín o Ben Yomim, el hijo de la derecha o el hijo de Días. Entonces, interesante eso, porque también recuerden que cuando Samael cayó de la estima, el primer ángel creado, que por decirlo así estaba en el centro, cuando cayó por su error, Yahweh lo puso a la izquierda para hacer justicia. Puso a la derecha a Heilel, uno de sus hijos, que fue el único que reconoció la grandeza de Yahweh en ese instante. De sus hijos fue el único que reconoció, alabó la estima de Yahweh y la justicia que Yahweh hizo. Entonces dijo, como le gustó la justicia, como alabó la justicia, voy a ponerlo a la derecha a encargarse de la justicia en el mundo que estoy por hacer. Por eso es el poderoso de este mundo, y terminó usando la ley, o sea, la justicia, para acusar. Por ende, se escondió en la derecha, la justicia, ¿verdad? El derecho. Y lo primero era su obra en la izquierda, como su creación, el primer malaj, y de donde vendría el mal que sería necesario para que hubiese libre albedrío en este mundo. ¿Sí me explico? Pero al ser una obra puede ser destruida. Lo que está escondido va a ser revelado. No hay nada que esté oculto que no vaya a ser revelado. Entonces, si él está escondido en la derecha, y no me refiero a política, ¿verdad? Si está escondido en la derecha, eso quiere decir está escondido en la justicia de este mundo, por eso nadie lo ve y no les parece que sea justo el mundo en el aspecto físico. Pero cuando el enemigo, que es como el aspecto revelado de este mundo, caiga, el Todopoderoso y su justicia será revelado. ¿Está claro ese punto? Espero. Shemuel, que es, ¿verdad?, a la izquierda, se escribe como Samael, simplemente un cambio ahí de orden, y se puede ver la palabra de hecho. Sí, sí, también el nombre de Shemuel, a quien el poderoso escucha, o su nombre es poderoso, ¿verdad? Que eso obviamente en el aspecto positivo se conectaría con Yahushua, en este caso el norte, y el sur con el último, como ya expliqué. Y el norte tiene que ver con el águila, por ende el que está en los cielos, Yahushua, y el Rubén, el que está en la tierra, el hombre, el último, el hijo del hombre. Espero eso esté claro, porque está poderoso. Y en la segunda dice también, no lo veo, pero utiliza dos palabras que son sinónimos en hebreo, Ahaz y después Ará. Ará, similar al nombre de la hermana, pero significa ese fuerza, este tiene una hey al final. Se puede conectar con Arié, que es el león de Yahudá, porque el último viene como león, Yahushua vino como cordero, pero también se conecta con el vidente, igual que Samuel era llamado el vidente, Harroe. Y en la primera dice, y no lo veo, velo Ahaz. Eso se puede ver como el hermano que es la espada, porque es Aj de hermano y Zain, la letra Zain, que es una espada, o el hermano de la congregación.
Yahushua dijo que vino a hacernos hermanos, ¿verdad? Si Él muestra su poder en el norte, yo no lo veo, ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Primero y último, pero no le reconoce el mundo, ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste. Mas Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como el oro. Bendito Yahweh, que reconoce, bueno, se examina y dice, yo sé que si Yahweh también me examina, me va a encontrar justo. Voy a salir como el oro. ¿Verdad? El oro es probado a través del fuego. Aquí él estaba siendo probado a través del fuego. Estaba soportando. Y dice, no, yo sé que estoy bien. Yo me he estudiado. Si me prueba, saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Vean qué bueno, porque es como Yahushua es el primero. Y ahora él dice, mis pies siguen sus pisadas. O sea, va de segundo o detrás, como el último que representa a Job aquí. Sabiendo que Yahushua es el camino. Y eso es como cuando una persona pasa, digamos, por una parte de nieve y deja sus huellas ahí, o por la arena, o de caminar mucho por el zacate, ¿verdad? Queda ahí la marca. Entonces dice, tengo que ir por ahí, yo sé que por ahí es seguro, y se llega al camino al que tengo que ir, al destino al que tengo que ir. Entonces Yahushua por eso dice, yo soy el camino. Él vino y dio el ejemplo a través de toda su vida de cómo debemos actuar. Entonces, mas Él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de Él. Entonces vean que cuando dice, mas Él conoce mi camino, no está haciendo como los que le dicen a uno, cuando uno les dice del nombre, y ellos quieren rechazarlo, no quieren aceptarlo, porque no les da la gana, y dicen, no, pero Él conoce mi corazón. Eso es parecido, no está diciéndolo de esta manera, porque vemos que después dice, siempre he seguido su camino. Ese es mi camino, su camino, porque he seguido sus pisadas. Ellos dicen, no, a mí me vale su camino, Él conoce el mío, y por ende se va a acoplar a mi forma de pensar y mi opinión, y eso es lo que están diciendo en pocas palabras. Pero él dice, mas Él conoce mi camino, si me prueba saldré como el oro, mis pies han seguido sus pisadas, permanecí en su camino sin apartarme de Él. Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Verdad? Tenía más cuidado de lo que hablaba que de lo que comía. Sino que guardé las palabras de su boca. ¿Verdad? Guardó los mandamientos, la Torá, ese era su alimento. La escritura principalmente, entendía que era más importante, bueno, lo que hubiese hasta el momento de escritura, era más importante buscar al Todopoderoso y conocimiento de Él, que es alimento para el alma, que estar come, a pesar de que, como dice Eclesiastés, y lo hemos venido viendo en otro día, ¿verdad? No hay nada mejor para el hombre en este mundo debajo del sol que comer y beber y disfrutar de los frutos de su trabajo. Entonces dice, sino que guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Eso es perfecto. Y vean cómo después de haber dicho todo lo que ha dicho, pero si Él decide algo, nadie lo puede hacer cambiar, porque simplemente Él tiene todo el poder, toda la autoridad y el conocimiento y entendimiento, y eso hay que entenderlo uno como para no enojarse con Él, por más que cueste. Y obviamente hay muchas situaciones donde se puede hacer difícil para la carne. Pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? ¿Verdad? Al decir quién lo hará cambiar también sería como mostrar que Yahushua es el único, su hijo, como cuando el papá está muy enojado por algo y el hijo viene y le dice, no, pero perdónenlo, pobrecito, y le conmueve y dice, ok, para complacer a mi hijo, va a perdonar a este otro, le va a perdonar la cuenta. Entonces por el hijo le perdona el pecado, porque ¿quién le hará cambiar? Él iba a condenar según la ley al mundo entero, pero vino el Hijo y eso hizo que cambiara la condena en inocencia, en favor, en vida eterna para aquellos que creen en Yahushua, obviamente. Si Él con uno, o si Él en uno, pero está dando a entender, ¿verdad? Qué curioso cómo Yahweh, sabemos el segundo Deuteronomio es Ejad, Yahweh es uno. Curiosamente aquí dice Be'ejad, entonces le agrega la letra Bet a Ejad. Ejad tiene el valor numérico 13. Si le agregamos la letra Bet, que es 2, es 15. Y 15 es el valor numérico de Yah. Entonces, y Él es Yah, el que es uno.
Entonces, dice ¿cuál era el verso? 13. Qué curioso. Ejad. Pero si él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea, lo realiza. Lo que desea, lo realiza. Bendito Yahweh. Y eso es, ¿verdad?, por su claro poder, porque es el que hizo todo y nadie le puede decir qué haces, nadie puede ir en contra de él, nadie le puede ganar. Hay mucha gente que por el cristianismo piensa que Satanás tiene el mismo poder que Yahweh, simplemente es el contrario. Ese es un error garrafal. Satanás ni siquiera es el enemigo de Yahweh, es el enemigo de la humanidad, ¿verdad? En lo que respecta el término Satanás, lo que significa adversario. Decía, vamos a ver, él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí. Bendito Yahweh, porque eso es tanto, en ese aspecto se puede tomar un poco negativo en su momento, porque él estaba diciendo, si él me quiere ver como estoy, pues lo va a hacer y punto. Pero en realidad, para el que conoce el fin de la historia y conoce por ende el propósito de Yahweh, el plan de Yahweh, esto es positivo. Al final, la buena voluntad de Yahweh se va a cumplir en mí, porque Él es poderoso para hacerlo. Nadie lo puede detener, por más que por más que un hombre quiera cambiar la voluntad de Yahweh, la forma en que Él hace las cosas con cada uno de nosotros, nadie va a poderlo. Entonces, muy poderoso esto. Él pues llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí, y muchas cosas semejantes que tiene en su propósito. No solo ya lo que tiene planeado le va a agregar, de acuerdo a su propósito. Por eso me espanto en su presencia. El verso 15. Por cierto, ¿verdad? O ciertamente, en su rostro, ante su rostro, Abaheil. Ebaheil. Me siento atribulado. Decía, por eso me espanto en su presencia, cuando lo considero tiemblo a causa de él. ¿Verdad? Porque no hay nada que uno pueda hacer para cambiar su voluntad, y si él quiere destruirlo a uno, por más que uno no quiera, va a ser destruido. La forma que él lo está sintiendo en ese momento, sin entender que Yahweh no es el destructor, ese es el enemigo. Y por eso es que mucha gente que está en la carne, a menos de que pase por algunas pruebas o el horno de fuego para ser probado, como oro, van a pensar que el Todopoderoso es maligno. Y por eso lo que me preguntaban ayer, de que por qué algunos dicen que el del Antiguo Testamento es otro, o es Satanás. Dice, Elohim ha enervado mi corazón, me ha aterrado el Shaddai, el omnipotente. Vean que usa dos títulos, como primero y último. Yahushua el primero es Immanuel, el poderoso, Elohim con nosotros. El último es el Shaddai, porque es el que pone el fin. Recuerden que Shaddai se puede también tomar como Yeshdai, que significa hay suficiente. Por ende es como cuando Yahweh empezó a crear y en el final del sexto día dijo suficiente y reposó, cesó. Elohim ha enervado mi corazón, me ha aterrado el Shaddai. ¿Por qué no fui aniquilado por las tinieblas? ¿Por qué no fue cubierto por la oscuridad mi rostro? ¿Verdad? No entender por qué no me he muerto, o por qué no fui abortado, que es parte de lo que decían otros capítulos. Como diciendo que a pesar de estar pasando por todo eso, Yahweh lo ha protegido para que no muera. Lo cual, ¿verdad?, es cierto, porque Yahweh le había dicho a Satanás que le podía hacer todo excepto quitarle la vida. Porque no fui cortado de ante el rostro de la oscuridad. Y delante del rostro ha cubierto. Y mi rostro no ha cubierto
con oscuridad. Entonces, si es diciendo que Yahweh no le ha quitado la vida, a pesar de él sentirse, ¿verdad?, que está tan cerca de la muerte.